Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Yo les cuento que estoy un poco acalorada. Ahora sé que estoy muy acalorante, no se veía bien. ¿Cómo están chiquillos? Aquí en Santiago les cuento, hace un día bastante primaveral. Demasiado para mi gusto. Hace demasiado calor. Y hace calor, lo cual es terrible, que haga mucho calor. Cuéntenme chiquillos, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Cómo está donde viven ustedes? Cuéntenme. Hola Vero, bien, gracias. Con calorcito. Para a Cocu, con sueño, Nanay. De Melipilla. En Melipilla está soleado, igual aquí en Santiago está bastante soleado. Demasiado para mi gusto. ¿Sí? Para la Maquita, pucha. Maquita, tú que no dice que no ves nada, aprieta F5, a ver si se carga otra vez el video. Neburia. Me imagino que debe estar muy lindo el día para allá. Ya chicos, mientras ustedes se van conectando, primero que todo les mando un saludo para todos los que nos están viendo pero no están comentando en el chat y a todos los que nos ven después en YouTube. Ya, les cuento chicos, mientras espero que ustedes se conectan. Para el Braulio, hola Braulio, también hace mucho calor. Ya chiquillos, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que como dice aquí la pizarra, ahí al ladito, vamos a empezar con nuestra clase de química nuclear. Espero que esta clase nos abarque solamente la clase de hoy, ya para poder, porque ya se nos acerca el tiempo final, para no decir qué día exactamente, y nos quedan todavía dos temas grandes que ver, que son ácido base, que espero poder comenzarlo la próxima semana, y polímeros, que sería lo último que vamos a revisar de química electivo. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Antes de comenzar, como siempre, vamos a responder algunas dudas que quedaron pendientes de la semana pasada. ¿Ya? Pues si alguien quedó con alguna duda pendiente, para que la respondamos ahora antes de comenzar con nuestra clase de hoy. Para la Verito, o Vero mejor. Vimos desde de la clase 1 hasta la clase 12, que es reactividad de química orgánica, correspondía al módulo común. De la clase 13 hasta que terminemos todas nuestras clases van a corresponder al módulo de química electivo. ¿Ya? Así queda para que sepan diferenciar cuándo ya pueden, desde qué clase corresponde a nuestra clase del módulo de química común. Y nuestras clases de ahora son netamente del módulo de química electivo. ¿Ya? Ya chicos, ¿quedó alguna duda pendiente de la semana pasada para que podamos resolverla? Hace calor. Pero mientras, espero sus dudas. Vero, para la Vero. Sí, ahora solamente vamos a ver el módulo de química electivo. Obviamente hay cosas que abarcan química electiva y química común, como toda la ciencia. Pero el contenido netamente está especificado como para el módulo de química electivo, hasta que terminemos que sería polímeros. Si nos queda alguna clase para hacer algún tipo de repaso, fantabuloso. Fantabuloso. Pero tenemos que ver cómo vamos de tiempo avanzando con la materia y qué nos queda. Veo que no hay ninguna duda correspondiente a nuestra clase de la semana pasada, así que vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que corresponde a química nuclear. ¿Ya? La química nuclear, o los fenómenos nucleares, o la reactividad de la química nuclear, está enfocada netamente a los procesos de radiación, a la radiación de distintos tipos de componentes. Creo que todos deben saber, más o menos porque pueden haber escuchado, que la química nuclear viene estudiándose desde hace muchos años atrás. Quien se considera que es la madre de la química, Marie Curie, ella trabajó con química nuclear. Ella descubrieron junto a su esposo varios procesos químicos que hasta el día de hoy se utilizan. Por ejemplo, la radioactividad del uranio. El uranio es uno de los elementos químicos que conserva una radioactividad natural. No es forzada, no es generada
dentro de los reactores nucleares, sino que el uranio puede generar radiación de forma completamente natural. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces vamos a hablar hoy día, netamente, vamos a englobar nuestra clase en tres grandes sectores. Vamos a hablar, en el principio, vamos a hablar de la radioactividad nuclear y vamos a hablar de los fenómenos nucleares. Después vamos a enfocarnos en vida media y por último vamos a hablar sobre la utilidad de la química nuclear hoy en día. ¿Ya? Para que quede claro. Las emisiones radiactivas, chiquillos, se pudieron comprobar cuando distintas cargas eléctricas se pasaron por un campo eléctrico. ¿Ya? Y con este campo eléctrico se pudo ver que en un núcleo se puede dividir en grandes partes. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si creo que este es un ejemplo muy similar con el modelo atómico de Thomson, que antes entraba, pero ahora no. Que vamos a hacer el dibujo con nuestra amiga pizarra. Un momento, chiquillos. Ahí está. Entonces, tenemos láminas que están acá. Tenemos láminas, vamos a poner aquí lámina 1 y una segunda lámina. Y aquí tenemos nuestro objeto que va a irradiar. Este objeto o este elemento fue sometido a distintos campos eléctricos. Vamos a cambiarle de color para que vean que es un campo eléctrico. Vamos a poner así campo eléctrico, ¿ya? Y al someterse a este campo eléctrico, se pudo ver que este átomo se dividió, por decirlo de alguna forma, o pudo irradiar o separar distintos componentes. Y estos componentes que tenemos acá presentan distintas cargas y distinto poder de penetración, o sea, la distinta capacidad de atravesar ciertos compuestos. Y este tipo de componentes son las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamma. Las partículas alfa son aquellas que están cargadas de forma positiva. Las partículas beta son aquellas que están cargadas de forma negativa, mientras que las partículas gamma no tienen carga eléctrica. Otro punto muy importante, chicos, es que estos tres tipos de partículas tienen un distinto poder de penetración debido a las masas que estos presentan. Por ejemplo, la partícula alfa, que tiene carga positiva, son muy poco penetrantes, o sea, que no pueden atravesar ciertas cosas. Por ejemplo, las partículas alfa no pueden atravesar el papel. El papel es súper delgado, ustedes cachan que es como súper delgadito los componentes. Después tenemos las partículas beta, que son las que están cargadas negativamente. Ellas tienen un mayor poder de penetración, un poco mayor, que ellas pueden atravesar hasta una lámina de aluminio de 0,3 milímetros de espesor. O sea, imagínense lo pequeño que es el poder de penetración que puede tener una partícula beta. Y por último, tenemos las radiaciones gamma, que son las más penetrantes y que solamente son detenidas con una lámina de plomo de 10 centímetros. Algo más o menos así, si mis cálculos no fallan, ahí sí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en donde podemos ver los distintos componentes y características que tienen esta radiación. Tenemos la partícula alfa, que tiene la naturaleza de un núcleo de helio. Su carga es más 2 y su masa es de 6,65 por 10 elevado a menos 24. Sí, nosotros lo pensamos son átomos, valores pequeños, pero para las radiaciones nucleares es un valor bastante grande. Y la simbología puede ser una letra alfa, un núcleo de helio, que sería el helio con número atómico 2 y número másico 4, y después tenemos que puede ser helio más 2, con un número atómico igual a 2. Su poder de penetración es bastante más pequeño, ¿ya? Después tenemos la radiación beta. Su naturaleza es similar a la de los electrones. Es una radiación de electrones.
Su carga es -1, su masa es 9,11 por 10 elevado a -28. Si la comparamos con la masa de la partícula alfa, la masa de la partícula beta es bastante más pequeña. O sea, es mucho más liviana. Y por eso su poder de penetración es un poco más alto. Después, la simbología de la radiación beta es un electrón con una E con el símbolo, con la carga negativa arriba, una beta o, como sale ahí, no sé si lo verán bien, que es un electrón, una E con carga 0, pero con su número atómico igual a -1. ¿Ya? Después tenemos la radiación gamma, que se llama radiación electromagnética. Su carga es 0, su masa es 0 y su simbología es una gamma, una letra gamma. Pero su poder de penetración es mucho más elevado que la partícula alfa y la partícula beta. ¿Por qué ocurre esto, chiquillos? Si ustedes se fijan en las masas, mientras más liviana sea la radiación, mayor va a ser el poder de penetración que tenga. ¿Ya? Es como, por decirlo de alguna forma súper burda. Si lo comparamos con una piedra, una partícula pequeña y una pluma. Cada uno es mucho más liviano que el otro. Si uno tira una piedra hacia arriba, la piedra va a caer de golpe y porrazo. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Entonces no puede fluir o avanzar cómodamente. Después tenemos la partícula beta, que sería algo similar, por decirlo de alguna forma, a una piedrita de esas chicas. Una la tira hacia arriba y se demora un poco más en caer. ¿Por qué? Porque es un poco más liviana. Mientras que la partícula gamma la asimilamos como una pluma. Uno la tira al aire y la pluma flota. Ella fluye solamente. Por ello puede alcanzar grandes distancias. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejemplo que quise dar para las partículas alfa, beta y gamma, chiquillos? ¿Quedó claro, chiquillos, esto? ¿No? ¿Sí? Ya. Después tenemos aquí un ejemplo del poder de penetración que puede tener unas partículas. Por ejemplo, la partícula alfa, que es esta que está acá, la primera, tiene un poder de penetración netamente hasta el papel. O sea, su poder de penetración es bastante más pequeño. ¿Ya? Después tenemos la partícula beta, que llega o se topa, su piedra de tope, es netamente el plástico. Y después tenemos la partícula gamma, que su poder de penetración tiene su piedra de tope, por decirlo de alguna forma, en el hormigón, porque el resto atraviesa todos los otros materiales sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chicos? Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, a modo de resumen, voy a ir haciendo resumen al tiro. Tenemos que la partícula alfa se puede representar con helio 4 y 2. La partícula beta se puede representar con un electrón 0 y -1. Y la gamma se puede representar con una letra gamma. Está la alfa y está la beta. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Preguntas. Voy a leer las preguntas que quedan del chat. Dice, la Maquita. La Maquita no te había saludado. No, eso no. ¿La más ionizante es la alfa? Sí, la partícula alfa es la más ionizante. ¿Ya? Es la más ionizante de todas. ¿Ya, chicos? Otra cosa, para que puedan asimilarlo y para que puedan verlo,
desde un punto de vista más cotidiano, cómo poder aplicar las partículas alfa, beta y gamma. Esto lo voy a pasar así como súper flash, como dato anecdótico. ¿Ya? No se ve con el amarillo. Recorcholis. Ya, igual lo voy a hacer con amarillo. Entonces, tenemos aquí el Sol y todos sabemos que el Sol lanza bastante radiación. No se ve muy bien, pero es amarillo, porque el Sol es amarillo y es muy bonito. Todos sabemos que la radiación solar hoy en día está muy peligrosa comparada con años anteriores o con décadas anteriores, netamente por el desgaste de la capa de ozono. ¿Ya? ¿Por qué es tan peligroso que la radiación solar nos llegue a nosotros? ¿Ya? Creo que todos alguna vez han escuchado sobre la radiación UVA, UVB o la radiación UV. ¿Ya? Tenemos que el Sol libera radiación UVA, UVB, y tenemos una última que se nombra muy poco, que es la UVC. Esto se asemeja mucho a la radiación que ocurre en los átomos nucleares. La UVA, la radiación UVA, es una de las menos dañinas. ¿Por qué? Porque su poder de penetración es muy pequeño, no es muy grande. Ella es como que, por ejemplo, tenemos aquí el planeta, nuestro planeta, y aquí está la atmósfera. Y la profe lo ha vuelto a hacer. Pucha, tiene que hacer el dibujo de nuevo. Tiene que hacer el dibujo de nuevo. Siempre me pasa lo mismo, chiquillos. Ya, volviendo a nuestro tema. Ya tenemos el señor Sol. Ya, por mientras, voy a esperar a ver que en el chat. Y aquí tenemos el planeta Tierra, nuestro superplaneta. Aquí tenemos la capa de ozono, que es lo celeste, y lo azul sería el fin de nuestra atmósfera. ¿Ya? Para que sepan más o menos los colores. Como les había comentado, el Sol libera radiación UVA, la UVB y la UVC, que se asemejaban, como había dicho anteriormente, a la radiación electromagnética de la radiación electromagnética que estamos, electromagnética nada que ver, la radiación nuclear de la que estamos hablando ahora. La radiación UVA, chiquillos, es aquella que tiene un menor poder de penetración. Es lo mismo que, por decirlo de alguna forma, la radiación alfa. Esta radiación es la que llega a la Tierra, llega en pocas proporciones porque le cuesta mucho, estos colores, le cuesta mucho atravesar nuestra atmósfera. Gran parte de la radiación UVA se libera hacia el espacio, mientras que un poco atraviesa la capa de ozono y es esa radiación que permite que hayan temperaturas agradables un día como un día cualquiera. Es lo que mantiene como caluroso nuestro planeta. Después tenemos la radiación UVB, que sería esta de acá. Esta tiene un mayor poder de penetración que la UVA, pero su piedra de tope, por decirlo de alguna forma, es nuestra capa de ozono. Bueno, cuando teníamos una capa de ozono bastante más generosa de lo que hay ahora. Pero como también habíamos dicho, una pequeña parte de ella llega a nuestro planeta, llega a la Tierra y está en contacto con nosotros. Para que vean más o menos su poder de penetración, la UVA a nosotros como organismos vivos no nos hace nada, mientras que la UVB, que tiene un mayor poder de penetración, es aquella que irradia con nosotros y puede generar alteraciones mutagénicas en nuestras células. Es esta radiación la que produce el cáncer de piel. Ya, para que vean el poder de penetración que tiene la radiación UVB. Y por último, chicos, tenemos la radiación UVC, que sería esta de acá. La radiación UVC está detenida completamente por la capa de ozono. Pero en el caso de que no existiera capa de ozono,
la radiación UVC puede llegar a nuestros organismos y nos puede quemar directamente. No quemarnos como nos quemamos doradamente en el verano, con un dorado envidiable para todo el año. No, esto nos quemaría y hasta aquí nomás llegamos todos nosotros, ¿ya? Más o menos ese es como un análisis muy similar a la radiación de un átomo con la radiación generada por el Sol. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro más o menos lo de los poderes de penetración? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó más o menos claro el ejemplo para que vean cómo el poder de penetración? ¿Cuál sería la más peligrosa? La más peligrosa sería la UVC, que gracias a Dios, por decirlo de alguna forma, no llega a nuestro planeta gracias a la capa de ozono. Por eso es súper importante, chiquillos, cuidar la capa de ozono. Ya, y voy a dejarlo hasta ahí porque si no me voy a ir en la ola y vamos a irnos toda la clase hablando de esto, ¿ya? Para seguir avanzando. ¿Ya? Después tenemos, chicos, que de un átomo se pueden desprender completamente estos tres tipos de radiación. La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. ¿Por qué se genera este tipo de radiación? O, por ejemplo, ¿por qué se utiliza este tipo de radiación en un átomo de forma natural? Las radiaciones o las desintegraciones que puede tener un átomo se producen netamente para estabilizar químicamente este átomo. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Porque mientras más inestable sea el átomo, más espontáneamente va a poder generarse esta radiación de partículas alfa, betas y gamas. Alfa, beta y gamma, ¿ya? Después tenemos, chicos, que la serie de desintegración es los cambios que sufre un núcleo a medida que se liberan partículas alfas o betas, hasta convertirse en una partícula estable o en una sustancia estable. Mientras más desintegraciones tenga un compuesto, más estable se va a volver. Por ejemplo, si les preguntan, este átomo X sufrió 5 sellas de desintegración y átomo Y tuvo 3 sellas de desintegración. ¿Cuál de los dos es más estable? Si lo partimos desde la base que menos desintegraciones tenga o menos sellas de desintegración tenga, es más estable inicialmente, ¿ya? No sé si se entendió la idea que quise decir. ¿Ya? Pero básicamente una serie de desintegración son los cambios que tiene un átomo al liberar partículas alfa y beta hasta alcanzar un núcleo estable o una sustancia estable que no sea radiativa. ¿Ya? Y después tenemos, chicos, que creo que esta es como una de las preguntas más recurrentes que pueden encontrar, que son las ecuaciones nucleares. Las ecuaciones nucleares o decaimientos o la forma de expresar los decaimientos radiactivos ocurren de esta forma. Tenemos nuestro átomo, que está acá, que sería nuestro reactante, que genera un nuevo átomo más estable, más una emisión radiativa. Siempre en las ecuaciones nucleares vamos a obtener una emisión radiativa, ya sea alfa, beta o gamma. En primer lugar, chiquillos, tenemos el decaimiento alfa. Este decaimiento se genera cuando un átomo se desprende o libera una radiación alfa. ¿Y cómo podemos predecir o conocer cuándo ocurre una emisión alfa? Esto es porque el elemento nuevo que se forma es menor en 2 unidades y su número másico es menor en 4 unidades con respecto al original. Por ejemplo, vamos a ocupar estos mismos ejemplos que están acá. Tenemos. Vamos a borrar esto de aquí. Tenemos el radio 88 para dar radón 86. Se me había perdido el lápiz. Tenemos radio 88
226 para dar radón 86, 222. Y nos preguntan, así, rudamente, X, ese X que está ahí, ¿qué emisión radiativa es? ¿O a qué emisión radiativa corresponde X? Ustedes tienen que saber cómo identificar uno y otro. ¿Cómo lo identificamos? La suma de nuestro componente nuevo o nuestro elemento nuevo más nuestra emisión radiativa tiene que ser igual a nuestro componente inicial o nuestro elemento inicial. ¿Ya? Entonces decimos, si aquí tengo 88 y aquí tengo 86, ¿cuánto me falta para poder completar? Me faltan 2 unidades. Si aquí tengo 226 y aquí tengo 222, ¿cuánto me falta para poder completar y tener la suma? Nuevamente sumamos o restamos y me quedaría 4. 222 más 4, 226, que sería lo mismo que acá. 86 más 2, 88, que es lo mismo de acá. Entonces, con esta información que obtenemos acá, podemos decir que nuestra partícula es una partícula alfa o un núcleo de helio. ¡Tarán! Y ahí tenemos la forma en la que podemos predecir o podemos indicar que estamos frente a una radiación o un decaimiento alfa. ¿Ya? Este chiquillo es como lo mismo que veíamos otra vez en un balance de una reacción química. En una reacción química nosotros balanceábamos la cantidad de átomos que hay de cada uno. En el caso de una emisión radiactiva nosotros balanceamos, por decirlo de alguna forma, la cantidad de número másico y número atómico. La misma cantidad de los reactantes y la misma cantidad de los productos. Es el mismo principio. ¿Ya? Mientras ustedes sepan que cuando tengan un átomo que tiene 2 unidades en su número atómico y 4 unidades en su número másico, que estamos frente a un átomo de helio o un núcleo de helio que corresponde a una radiación alfa. ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Sí? Fantabuloso, chiquillos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente serie de radiativa o siguiente serie de desintegración, que sería el decaimiento beta. Aquí no se pueden imaginar cuál es nuestra serie de desintegración. El proceso es un proceso en donde el número másico no se altera. En el decaimiento beta, como habíamos hablado antes, el número másico no se altera. Lo que cambia es que la cantidad de protones o el número atómico aumenta en una unidad con diferencia al inicial. ¿Ya? No sé si quedó claro, pero vamos a hacer un ejemplo que está aquí y vamos a hacer el del plomo para dar bismuto. ¿Ya? Entonces vamos para acá, volvemos a nuestra pizarra. Vamos a borrar esto de acá. Ah, se me había perdido el mouse. Guardan. Tenemos plomo 210 82 210 82 para dar bismuto 210 83 con una partícula I. Y nos preguntan, ¿a qué emisión radiactiva corresponde I? Y ustedes van solamente, así rudamente, chiquillos, y hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Tenemos que igualar la cantidad de números atómicos en los reactantes y los productos y números másicos en los reactantes y los productos. Vamos a partir por nuestro número atómico. Aquí tenemos 82 y aquí tenemos 83. Entonces tenemos una unidad más que nuestro átomo inicial. La única forma para que del 83 lleguemos al 82 es restándole 1. Entonces podemos decir que aquí tenemos un menos 1.
Entonces diría 83 menos 1, 82. Y después tenemos, chiquillos, el número másico. El número másico aquí es 210 y aquí es 210. O sea, ya está igualado. No necesitamos volver a igualarlo, así que lo ponemos igual a 0. Cuando se les presente una emisión radiactiva de estas características que están allá arriba, de estas características, podemos decir que estamos frente a una emisión beta, que se escribe de esta forma. De estas dos formas uno puede caracterizar una emisión beta. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? ¿No? Ya, qué bueno que entienden, chiquillos. O sea, vamos a seguir avanzando con nuestra última emisión o decaimiento que sería nuestra emisión gamma. La emisión gamma es aquella que solamente genera un cambio de energía dentro del núcleo. No es un cambio en los números másicos y en el número atómico. No, solamente es un flujo de energía que va o fluye que fluye, ¿ya? ¿Y cuál es la forma de reconocerlo? La forma de reconocerlo es cuando tenemos nuestro átomo inicial, que es el que está acá arriba, que es este que está acá, y nuestro átomo resultante, después de la emisión radiactiva, es exactamente el mismo. Conserva el mismo número atómico, el mismo número másico. Como les había dicho, la emisión gamma es netamente un cambio en la energía dentro del núcleo. No significa un cambio ni del número atómico ni del número másico. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia, la gran característica que tiene la emisión gamma. Hasta aquí, chicos. ¿Tenemos dudas? ¿No? Fabuloso, chiquillos. No tenemos ninguna duda. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Y no tenemos ninguna duda. Para la Vero. La Vero tiene una duda. Haz la duda nomás, Vero. La profe espera aquí mientras tú haces tu duda. Dice, si se pone una partícula alfa con más 2, ¿qué es? A ver, espera un poquito. Si se pone una partícula alfa con más 2, ¿qué es? ¿Cómo partícula alfa con más 2? No entiendo ese chiquillo, no entiendo eso, Vera. No, te entendí. Pero por mientras voy a responder la duda de la maquita. El número atómico disminuye si tengo beta positivo. El número atómico, para que beta sea positivo, tendría que disminuir. En vez de, en el caso que nosotros hicimos, que está acá, en vez de ser 82, debería haber sido acá, en el caso que hubiese sido un beta positivo, tendría que haber sido 81. ¿Ya? No sé, ahí sí. Creo que ahí puede haber quedado más rato. Después dice... la Vero, sigo con tu pregunta, Vero. Dice, el número másico 4, número atómico 2, helio E más 2. No, es que el helio afecta solamente, o sea, las emisiones radiactivas solamente afectan, por decirlo de alguna forma, el número atómico y el número másico. La carga siempre se asume que las partículas alfa, o sea, los núcleos de helio, tienen carga más 2, que es como lo habíamos visto. ¿Dónde está? Como lo habíamos visto acá. De hecho, aquí hay una representación que está acá, que sería el helio con carga más 2. ¿Ya? No sé si quedó un poco más claro. Para Rafa,
Profe, ¿siempre hay que igualar reactante con el producto? Sí, siempre tienen que igualar, para poder hacer este tipo de sellas de desintegración, tienen que igualarlo, ¿ya? Ah, ya, qué bueno ver que quedó clara tu duda. Nauni, yo tengo una duda muy extra para las clases de común, para la Dani que recién se está integrando, hasta la clase 12 de reactividad química orgánica. Esa está la última clase del módulo común, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Entonces, ahora, chicos, volviendo a lo que estábamos viendo, vamos a hablar de otro tipo de sellas de desintegración. Como habíamos hablado en delante, la radiación alfa, beta y gamma son aquellas radiaciones que ocurren de forma natural, mientras que existen otro tipo de radiaciones que se producen pero de forma sintética, por decirlo de alguna forma, o de forma en un laboratorio o en un reactor nuclear. ¿Ya? Y esto es netamente para sintetizar nuevos productos o nuevos componentes. Tenemos dos tipos de desintegración radiactiva como sintética, por decirlo así, que es la emisión de positrones y la captura de electrones o captura K. ¿Ya? Los voy a explicar los dos al detalle, chiquillos. La emisión de positrones es cuando aparece un núcleo radiactivo emite un positrón. ¿En dónde? ¿Cómo uno puede decir que es un positrón? Es cuando nuestro nuevo átomo que se genera tiene un número atómico, es mayor en una unidad el número atómico y el número másico se mantiene estable. Es como lo que me preguntaba la Maquita, creo que cuando sale un beta positivo, la emisión de positrones o un positrón es un beta positivo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, que tenemos el polonio para dar bismuto. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos polonio 210, 84, para dar bismuto 210, 83. Si ustedes se fijan, chiquillos, esto es muy distinto a la cantidad de electrones, de electrones, es distinta a la emisión beta. Porque en la emisión beta, nuestro nuevo producto, que sería este de acá, aumentaba en una unidad la cantidad de número másico. En cambio, en la emisión de positrones, tenemos que disminuyó en una unidad. O sea, de 84 pasamos a 83. Para volver a 84 tenemos que sumarle 1. Y nuestro número másico se mantiene, o sea, no lo variamos. Esto sería un beta positivo. Y aquí tenemos 1 y 0. ¿Ya? Este sería un beta positivo. ¿Ya? Es lo que preguntaba la Maquita antes, ¿qué pasaba cuando un beta era positivo? El beta positivo es un positrón. Mientras que la emisión beta, nosotros ganamos un número másico. En la de positrones perdemos 1. ¿Ya? Para el Rafa, sí, es lo que expliqué antes, pero al revés. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Vamos a volver a nuestro PowerPoint. Y vamos ahora a la captura de electrones o captura K. Como habíamos hablado antes, las emisiones siempre son parte de un producto. Por ejemplo, el decaimiento alfa, decaimiento beta, emisión gamma, emisión de positrones. Todos se ven, nuestra emisión es parte de un producto. La captura de electrones o captura K, por decirlo de alguna forma, es la única en donde se ganan una emisión o se ganan electrones. Como el nombre lo dice, captura de electrones. Yo gano electrones. ¿Y cómo podemos identificar la captura de electrones? Primero, vamos a hacerlo que está acá. Tenemos nuestro átomo de berilio que al ganar un electrón
pierde una unidad de su número atómico y gana, no, verdad, en realidad no gana nada porque se mantiene, el número másico se mantiene constante. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo que está acá. Aquí está. Vamos a borrar esto de acá. Se me pierde el mouse. Tenemos, no sé qué tenemos. Ah, sí, tenemos. Se me olvidó qué iba a hacer. Ah, sí, tenemos carbono 7. No voy a hacer carbono 7 porque sería demasiado discordante. Nitrógeno 7. Ya, me equivoqué, lo escribí al revés. Y ahí sí. Tenemos nitrógeno 13 y 7 más un átomo X para dar carbono 6 y 13. Como habíamos hablado antes, siempre la cantidad de número atómico de los reactantes tiene que ser igual a la de los productos. Siempre. En este caso, tenemos que ver que nuestra emisión, en primer lugar, se encuentra en los reactantes. En primer lugar, eso es lo primero que tenemos que hacer. Al ver que nuestra emisión está en los reactantes, podemos decir que puede ser una captura de electrones o captura K, que se llama esta emisión que estamos analizando. Si aquí tenemos 7 y de 7 pasamos a 6, tenemos que ver que disminuyó en una unidad. Entonces le restamos una unidad. Y aquí tenemos que el número másico se conservó. O sea, ya otra vez pasó lo mismo. Oh, por Dios, la profe siempre hace lo mismo, chiquillos. Siempre hago lo mismo. Ya, volviendo al tema. 13, 7, más X, menos 1, 0, para dar 6 y 13. ¿Ya? Cuando tenemos esto en nuestro reactante, podemos decir que tenemos una captura de electrones. ¿Ya? Entonces, con esto hemos capturado un electrón o hemos capturado, por decirlo de alguna forma, una partícula beta. ¿Ya? Recuerden esto, chiquillos, este tipo de emisión, junto con la emisión gamma, o este tipo de captura, son de forma sintética, no ocurren de forma natural, ¿ya? Porque, por decirlo de alguna forma, es antinatural en cuanto a las emisiones radiactivas, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos, en base a las emisiones que hemos visto ahora? Que sería la emisión de positrones y la captura de electrones. Vero Álamo. En la PSU puede que pregunten cualquier cosa de esto. No es como que les puedo decir, sí, les van a preguntar de esto. No soy el DEMRE. Entonces no puedo darle con certeza, decirles con certeza sí, va a preguntar esto, no. Pero nunca está de más que ustedes lo sepan y lo entiendan. ¿Ya? ¿No, chiquillos? ¿No hay dudas? No, entonces vamos a seguir avanzando. Y creo que, no se ve. Quedó muy chiquitito. Bueno, esta tabla que está aquí, chicos, habla netamente de las diferencias que existen, entre una reacción química y una reacción nuclear. Como no vemos la tabla, voy a hacerlo en la pizarra para que lo puedan anotar. Y después voy a subir esto editado en el grupo de Facebook, ciencias.gnacional.cl, para que lo puedan descargar de ahí, junto con todas las cosas que les tengo prometidas hace mucho tiempo, que algún día lo voy a subir, chiquillos. ¿Ya? Nuevo, vamos a borrar aquí. Entonces vamos a hacer las grandes diferencias que hay entre una reacción química y una reacción nuclear. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí. Vamos a volver a nuestra pizarra. Tenemos aquí. Vamos a poner aquí. Reacción química. Y aquí tenemos una reacción nuclear. ¿Ya?
voy a escribir las grandes diferencias que existen entre uno y otro. De partida, una reacción química está dividida entre reactante y producto, que son compuestos. Entonces, una reacción química ocurre en base a compuestos. Mientras que una reacción nuclear está basada netamente en un solo átomo, en un elemento. Entonces, ocurre en base a elementos. Otra característica importante de las reacciones químicas, chiquillos, es que para generar un producto estamos netamente ligados a la formación o ruptura de enlaces. Entonces aquí está muy ligado a la formación y ruptura de enlaces. Mientras que una reacción nuclear está netamente basada en la liberación o emisión de partículas. ¿Ya? Otro componente el otro componente importante que hay, o diferencia importante que hay entre una reacción química y una reacción nuclear, es que la reacción química está muy ligada a la temperatura, a la concentración, a la presión, al volumen, a los catalizadores. Entonces hay un montón de factores que influyen dentro de una reacción química. Ya, voy a hacer como simbología todo lo que dije. Ya, temperatura, presión, concentración, catalizadores, volumen, ¿qué otra cosa más influye? El grado de división de los componentes, y un largo etcétera, 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 que está ligada a las reacciones químicas. Mientras que una reacción nuclear es netamente independiente. No tiene ninguna dependencia ni con la concentración, ni con la temperatura, ni con la presión, ni nada de eso. Porque solamente tiene que ver con la estabilidad que tiene el núcleo. ¿Ya? Vamos a poner que es independiente. Otra gran diferencia que existe entre una reacción química, chicos, y en una reacción nuclear, ¿ya? En una reacción nuclear, es que la reacción química, como hablamos hace varias semanas, una reacción química puede ser endotérmica o exotérmica. Tiene una absorción y una liberación de calor. Cuando libera calor, lo hace en proporciones medianamente grandes. Entonces, aquí podemos poner que libera calor en proporciones. Por ejemplo, puede ser 200 kilocalorías hasta unas 1000 kilocalorías. Que es como lo óptimo que uno ve en las reacciones o los procesos termodinámicos. Mientras que una reacción nuclear, chiquillo, para que vean el alcance que tiene una reacción nuclear, el alcance en cuanto a liberación de energía, en base a las reacciones nucleares, es que ellas pueden ser capaces de iluminar una ciudad completa. O por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron reacciones de fisión nuclear, destruyeron islas completas, para que vean la cantidad de liberación de calor o liberación de energía que tuvo estas reacciones. Entonces podemos decir que hay grandes de calor.
estamos hablando entre los 20.000 kilocalorías hasta unos 200.000 kilocalorías, que sería un valor súper estimado, así como súper estimado, ¿ya? Esas son como las grandes diferencias que existen entre una reacción nuclear y una reacción química, así como muy a grandes rasgos, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? Para la liberación de energía, como dice Lankogu, tiene que ver con la fisión y la fusión nuclear, ¿ya? Eso lo vamos a ver más después del break que nos vamos a tomar pronto. Nos vamos a tomar un break pronto, ¿ya? Que va a ser con lo que vamos a cerrar nuestra clase de hoy día. Va hablando de la fisión y la fusión nuclear. Pero hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda en cuanto a las diferencias que existen entre una reacción química y una reacción nuclear? ¿No? Mientras espero. Ya, sé que les he prometido muchas cosas, chiquillos, en clase, pero estoy tratando de generarles el material pronto. Estoy un poquito ocupada, pero voy a generarles el material lo más pronto que pueda, antes de la PSU, a estar. Hay promesa de profe, ¿ya? Entonces vamos a seguir avanzando. No sé si a alguien falta copiar, pero después pueden ver el video otra vez y copiar esta tabla, para que no nos atrasemos y alcanzamos a ver toda la materia hoy día. Y por último, antes de tomarnos nuestro break del día de hoy, con nuestra pregunta de desafío, vamos a hablar un poco, chicos, sobre la vida media. Creo que es un concepto que varios han escuchado varias veces, y de hecho es súper recurrente en las preguntas de los ensayos PSU. La vida media, chicos, se refiere al tiempo que necesita un átomo radiactivo para desintegrar la mitad de su masa. Eso es el tiempo de vida media. Es el tiempo necesario para que un átomo radiactivo pueda desintegrar la mitad de su masa. Por ejemplo, si les dicen, tenemos un átomo X, 200 gramos de un átomo X, y su vida media es de 50 años. Después de 50 años, ¿cuánta masa van a tener? Si me dicen que mi vida media es de 50 años, y ustedes por definición saben que el tiempo de vida media o la vida media es la cantidad necesaria para que se desintegre la mitad, repito, la mitad de la cantidad de masa, podemos decir entonces que nuestro tiempo de vida media, que después de transcurrir estos 50 años van a quedar 100 gramos. Van a pasar otros 50 años y van a quedar 50, que es la mitad de 100. Después de otros 50 años van a quedar 25 gramos, que es la mitad de 50. Y así sucesivamente hasta que se desintegre completamente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Voy a leerlo textual del PowerPoint. Dice, 20 gramos de un isótopo radioactivo se desintegran llegando a 5 gramos, transcurrido 16 años. ¿Cuál será la vida media de este isótopo? Lo primero que tenemos que hacer o saber cuántas divisiones tuvo que tener nuestro isótopo para llegar a los 5 gramos. Tenemos nuestros 20 gramos iniciales. En nuestra primera vida media, o sea, la primera vez que se desintegra la mitad, quedan 10 gramos. En una segunda vida media, que se desintegran la mitad de los 10 gramos, quedan 5 gramos. O sea, podemos decir que transcurrió una vida media, 2 vidas medias. Transcurrieron 2 vidas medias en el proceso. Entonces, si 2 vidas medias son equivalentes a 16 años, podemos decir que una vida media son 8 años. ¡Charán! Y eso es como todo el proceso que uno tiene que hacer. Bueno, no siempre, pero es como lo que tienen que saber para la vida media. Siempre va a ser la mitad, dividir por la mitad, hasta tener de la masa inicial a la masa que nos preguntan. O el tiempo que sea necesario, o las vidas medias que sean necesarias. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿No? Fantabuloso. Entonces, chicos, ya que son muy bacanes,
No, hay una duda. Después de esta duda nos vamos a tomar nuestro break. Dice, en sí, ¿por qué no pasa una vida media y se desintegra 20 y luego toda su masa? No, porque la vida media, como dije, es cuando se desintegra la mitad. No se desintegra completamente, ¿ya? Porque los procesos radiactivos son bastante, como por decirlo, cuando hay radiación natural, es bastante lento. Entonces, cuando tenemos nuestro tiempo de vida media, lo que desintegramos es la mitad, no se desintegra completamente, ¿ya? Para la maquita, lo de los 16 años no lo entiendes. Voy a volver a explicar el ejercicio antes de irnos a nuestro break. ¿Ya? A nosotros nos dicen que tenemos 20 gramos de un isótopo y llegamos a 5. Entre que pasamos de 20 gramos y llegamos a los 5, nos dice el ejercicio que transcurre un tiempo de 16 años. O sea, entre 20 y 5 pasaron 16 años. Esa es toda la información que nos entrega el ejercicio. Nosotros en nuestra resolución, bueno, lo voy a hacer con la pizarra. Voy a borrar esto. Ya, nos dicen que inicialmente tenemos 20 gramos. Y después de 16 años, tenemos que al final nos quedan 5 gramos. Y nos preguntan, ¿cuál es el tiempo de vida media? O T, un medio. ¿Cuánto es el valor del tiempo de vida media? Entonces, nosotros podemos ver cuántas vidas medias transcurren en esos 16 años. Podemos decir que en una primera vida media pasamos de 20, como se dividió o se consumió la mitad, 20 dividido 2, sería igual a 10 gramos. En una segunda vida media, de 10, dividido 2, llegamos a los 5 gramos. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que, como tenemos 20 y llegamos a 5, en estos dos procesos de acá tenemos 16 años. Entonces podemos decir que si yo tengo dos vidas medias, que son un total entre las dos de 16 años, para tener nuestro tiempo de vida media sería 16 dividido 2, que sería igual a 8 años. ¿Ahí sí quedó más claro? Para en sí, dice, pero algún tiempo X no se va, ¿qué no se va? ¿No se va toda su masa? Para en sí, exacto. Siempre se va a ir dividiendo la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, hasta que se desintegre completamente. Puede ser en un proceso de días, en un proceso de meses, en un proceso de años, pero siempre va a ser la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. ¿Ya? ¿Quedó ahora sí un poco más claro, chicos, el concepto de tiempo de vida media? ¿Sí? Entonces, chiquillos, nos vamos a ir como siempre a nuestro break para que puedan descansar, estirar las piernas y tomar agua. Pero antes, los voy a dejar con nuestra pregunta de desafío del día de hoy. Nuestra pregunta de desafío dice, chicos, ¿cuál opción indica correctamente la vida media y la masa inicial para el isótopo de yodo 50T131? Si después de 24 días quedan 10 miligramos del radioisótopo. Ya, chiquillos, nos vamos a tomar como siempre 10 minutos y a la vuelta resolvemos esto. Si quedan algunas dudas, obviamente pueden ir respondiendo en el chat y después yo lo voy a revisar todo. ¿Ya? Nos vemos en unos minutos, chiquillos.
Lo siento. Error del video. Ya, ahora sí. 10 minutos, chiquillos, de a partir de ahora.
Un espíritu emprendedor valora experimentar. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Hola chicos, hemos vuelto a nuestro break. Para que lo vean, aquí tengo la resolución, no sé si se ve, de nuestra pregunta de desafío. ¿Ya? Entonces vamos a ir desarrollándola una por una. Sí, una vez se puede decir, mira el ojo y diga el tiro de esta vez, pero siempre es mejor ir comprobando. Entonces vamos a irnos a nuestra pizarra para tener el desarrollo completo de nuestro ejercicio. ¿Ya? Vamos a cambiar el color de nuestro fondo. Y de la pregunta que tenemos, la voy a volver a leer. Dice, ¿cuál opción indica correctamente la vida media y la masa inicial del radioisótopo de yodo si después de 24 días quedan 10 miligramos del isótopo? Para que lo sepan, chiquillos, que les den el nombre del yodo es netamente un distractor, porque uno va a empezar a ver como el número másico, el número atómico, y no, el yodo es netamente un distractor. Entonces, la única información que ustedes tienen que saber y tienen que manejarla bien es la información que nos entrega. Nos dicen que después de 24 días, ¿eran 24 días o minutos? Sí, eran días. Después de 24 días, quedan 10 miligramos. Esa es toda la información que nosotros tenemos y nos entrega el ejercicio. El resto de la información la entrega las preguntas, las alternativas. Entonces vamos a ir analizando una por una. Perdón. Entonces nos dice la primera alternativa, que sería la A, nos dicen que el tiempo de vida media es de 4 días. Y que la masa es de 20 miligramos. Si hacemos la cantidad de vidas medias que hay dentro de estos 24 días, sería 24 dividido 4, quedarían que en total, después de los 24 días, habrían en total 6 vidas medias. Y de nuestros 20 miligramos se dividirían de la siguiente forma. Tengo de 20 miligramos paso a 10, de 10 paso a 5, de 5 paso a 2,5, de 2,5 paso a 1,25. Ups, me va a faltar espacio. Voy a seguir para abajo. De 1,25, 0,625. Y finalmente, después de nuestra sexta vida media, tendría un total de masa de 0,325. Lo cual no concuerda con la masa que queda, que serían los 10 miligramos. ¿Ya? Entonces, la alternativa A, la alternativa A. Entonces, vamos ahora a la alternativa B. Nos indican que el tiempo de vida media de nuestra alternativa B es de 6 días. Y con una masa inicial de 60 miligramos. Para ver cuántas vidas medias ocurren, serían 24 dividido 6, me dan igual de 4 vidas medias. Volvemos. Como tenemos 60 miligramos, me quedaría 60 dividido 2 me da 30, dividido 2 me da 15, dividido 2 me da 7,5 y dividido 2 me da 3,25. Nuevamente, no calza con la cantidad que nos entrega el ejercicio. Vamos con la alternativa C. Me dice que el tiempo de vida media es de 8 días. 8 días. Y que nuestra masa inicial es de 40 miligramos. 24 dividido 8 queda un igual de 3 vidas medias. Me quedaría 40 miligramos para dar 20, para dar 10, para dar 5 miligramos. Casi. Después de la segunda vida media llegamos a los 10, pero como tiene 3 vidas medias en esos 24 días, me queda un total de 5 miligramos de nuestra radioisótopo. Ahora vamos con la alternativa D. La alternativa D sería igual a
tenemos una vida media de 12 días. De 12 días. Nos dicen que nuestra masa inicial es de 20 miligramos. 24 dividido 12 es igual a 2 vidas medias. Entonces pasamos, nuestra primera vida media pasamos de 20 a 10 y en una segunda vida media pasamos de 10 a 5. Y por último, vamos con la última alternativa que sería la E, que nos dice que nuestro tiempo de vida media es igual a 24 días. Nos dicen que nuestra masa inicial es de 20 miligramos. 24 dividido 24 es igual a una vida media. Entonces vamos de 20 para llegar a 10. La alternativa E es la alternativa que cumple con las expectativas que nos indica el ejercicio. Y esa es la forma de resolverlo. ¡Tarán! ¿Quedó claro, chiquillos, cómo se resuelve el ejercicio? ¿Hay alguna duda que tengan en cuanto al desarrollo del ejercicio? ¿Ya? Este tipo es como el típico ejercicio PSO que puede entrar de esta materia, que sería como tiempo de vida media, para evaluar, porque es como lo más complejo. ¿Ya? Un espíritu emprendedor busca reacciones. Encuentra nuestras carreras y más información en umayor.cl. Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces con lo último para cerrar nuestra clase de hoy, que sería que vamos a ver la aplicación de los isótopos radiactivos. ¿Ya? Los isótopos radiactivos o los isótopos que se pueden obtener, me veo muy abajo, de distintos componentes, tienen varias utilidades dentro de la ciencia en general, ya sea para el área de la biología, para el área de la medicina, para el área de la física. Siempre vamos a tener una utilización para los isótopos radioactivos. Por ejemplo, dentro de la biología, o de forma más concreta, para la parte de la arqueología, podemos utilizar el isótopo del carbono 14. El carbono 14 genera una reacción con el nitrógeno que tienen los componentes orgánicos para poder obtener una datación científica. ¿Cómo funciona el tema del carbono 14? Por si alguien se lo pregunta. El carbono 14 reacciona con la cantidad de nitrógeno que tienen los restos orgánicos de un componente, por ejemplo, de los huesos, vegetales, restos animales y todas esas cosas. Y con la concentración que da de nitrógeno, se puede calcular con la concentración que había en la atmósfera bajo ciertos años. Por eso, por ejemplo, si encuentra, después de unos huesos encontrados, un fósil encontrado que tiene una concentración de 20 miligramos de nitrógeno, después de la reacción con el carbono 14, con esa cantidad de nitrógeno que se obtiene, se puede monitorear con la cantidad de nitrógeno que había en la atmósfera y, por ejemplo, pueden decir que en el 1810 existía una concentración de 20 miligramos de nitrógeno. Entonces, por eso se puede conocer la cantidad de años que han transcurrido desde que se encontró ese fósil hacia atrás, ¿ya? El carbono 12 se utiliza para los componentes orgánicos y el carbono 12 se utiliza para los inorgánicos. Por ejemplo, los restos las piedras, las cerámicas y todos esos componentes, la datación se obtiene netamente por reacciones nucleares que puede tener un componente, ¿ya? No es como que se tenga así. ¿Ya, chiquillos? No es como que esto solo sirva para la teoría. No, es muy práctico. Otro uso bien práctico que tiene los isótopos radioactivos es netamente en la medicina. De hecho, los avances más importantes que hay dentro de la química nuclear es netamente para la medicina. Por ejemplo, voy a leer algunos ejemplos que están aquí en el PowerPoint. Por ejemplo, el sodio 24 sirve para monitorear el flujo sanguíneo de la sangre. Tenemos también el yodo 131,
que es para monitorear la actividad de las glándulas tiroides. El cobalto 60 para la destrucción de tumores cancerosos, el fósforo 32 para la detección del cáncer de piel. ¿Ya? Y hay distintos tipos de isótopos que sirven netamente para la detección y para el combate del cáncer, que es como lo que más se utiliza hoy en día los isótopos radiactivos. ¿Ya? Voy a volver a repetir lo del carbono 12 y lo del carbono 14. ¿Ya? Ojo. Bueno, lo voy a hacer con un dibujo. Ustedes saben que me encanta ocupar la pizarra. Amo la pizarra. Ya, entonces, el carbono 12, y tenemos su isótopo, que sería el carbono 14. Ambos funcionan de la misma manera, solamente que el carbono 12 se utiliza para restos inorgánicos. Mientras que el carbono 14 se utiliza para restos orgánicos, que serían vegetales, huesos y todas esas cosas que están por ahí enterradas en algún lugar. ¿Ya? Vamos a ver aquí. ¿Cómo funciona esto del carbono 12 y el carbono 14? ¿Ya? Lo que hace es que estos isótopos, los restos obtenidos, ya sea animales o vegetales o inorgánicos, se hacen reaccionar con estos isótopos, respectivamente, con el isótopo del carbono 12 y el carbono 14. Estos isótopos van a generar una cierta concentración de nitrógeno. Como deberían ustedes saber, porque supone que todos lo sabemos, el nitrógeno es un componente bastante importante de nuestra atmósfera. De hecho, nuestra atmósfera es un 78% de nitrógeno. Como dato freak por si no lo sabían. Entonces, de la reacción generada por el carbono 12 y el carbono 14 se va a obtener una cierta concentración de nitrógeno, producido generalmente por desintegración radiactiva. Esta concentración de nitrógeno, para poder predecir de qué año está compuesto nuestro resto, puede compararse con información obtenida de la literatura de hace muchos años atrás. Por ejemplo, este es un ejemplo súper X chiquillo, de un resto analizado por carbono 14. ¿Ya? Este resto, analizado con carbono 14, dio un total de nitrógeno igual a 200 miligramos. Y quieren saber a qué año corresponde nuestro resto fósil. En la literatura se puede decir o investigar cuál era la concentración de nitrógeno por ejemplo, hace 100 años. Y justo calzaron que hace 100 años la concentración de nitrógeno en ese lugar en específico donde fue encontrado el fósil era de 200 miligramos. ¿Ya? Y ahí se puede decir de qué año proviene este resto fósil. ¿Ya? Es así como funciona el tema del carbono 12 y el carbono 14. La gran diferencia entre uno y otro es que el carbono 12 corresponde a restos inorgánicos y el carbono 14 es para restos orgánicos. ¿Quedó ahora más claro el tema del carbono 12 y el carbono 14, chiquillos? ¿Ya? Exacto, para Lenzi. Sí, se relaciona, es que la cantidad, no con la edad, sino que con el año, porque nuestra atmósfera tiene una cierta cantidad de nitrógeno y año a año va variando esa concentración de nitrógeno. Depende mucho del lugar en donde esté ubicado el fósil, de las condiciones geográficas, de las condiciones sociales, si hay urbanización alrededor. Entonces tiene que hacerse todo un análisis para ver la cantidad de nitrógeno que hay en la atmósfera y compararlo con la situación, con la época del año, con la temperatura del lugar, con la cantidad de civilización. ¿Ya? Si es todo un estudio detrás, no es como decir así como a la chuña. No, es como para más o menos la base para poder empezar a trabajar esto del carbono 12 y el carbono 14. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahora vamos a seguir. No era eso lo que yo quería. No era eso lo que yo quería ver. Entonces ahora vamos a hablar lo último, y con esto vamos a terminar nuestro tema de química nuclear, que vamos a hablar de las reacciones de fisión y fusión nuclear.
Como dice el nombre, la fisión es que se fisiona, se divide. Estos procesos de fisión nuclear, chiquillos, ocurren en átomos que tienen un número másico mayor a 200, 210, 220, 205, números completamente mayores. Cuando estos núcleos superiores a 200 chocan con un átomo pequeño que llega y topa, como al tener 200 en su número másico, se me fue la idea. Al tener 200 en su número másico, es tan inestable que al tener un choque con un neutrón, este se empieza a diseccionar. Y se disecciona, y se disecciona, y se disecciona, y se disecciona, hasta poder encontrar la estabilidad. Generalmente, la estabilidad es bastante compleja en las reacciones de fisión nuclear. La primera reacción de fisión nuclear, chiquillo, fue el estudio del uranio 235, ¿ya? Y a medida que ocurría esa reacción, se pueden producir al menos 30 elementos distintos hasta completar la estabilidad, ¿ya? Otro compuesto súper importante dentro de las reacciones de fisión nuclear es que ocurren, y cuando ocurren generan una alta cantidad de energía, una muy alta cantidad de energía, ¿ya? Para que vean el alcance de energía que puede tener una fisión nuclear, es que la bomba atómica, creo que fue la de Hiroshima, fue generada a base de fisión nuclear. Era un núcleo con un átomo bastante grande, que no recuerdo exactamente qué átomo era, que fue bombardeado cuando chocó con la superficie, y generó una explosión de tal forma que la onda expansiva fue lo suficientemente grande para destruir varias islas y con daños importantes a la vida humana. Y no tanto también el poder destructivo, sino que como es radiación, nosotros como seres humanos somos súper susceptibles a la radiación, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito del efecto de la radiación en los seres humanos, ¿ya? También existen distintos factores que están a favor y en contra de los procesos de fisión nuclear. Por ejemplo, un argumento a favor bastante importante es que el uranio natural, que sería el combustible para poder utilizar una reacción de fisión nuclear, es muy bajo, es un costo económico bastante bajo, y la cantidad de uranio que hay a nivel mundial es lo suficientemente grande como para poder abastecer un reactor, varios reactores. La única gran diferencia que hay entre la fisión y la fusión nuclear es que la fisión es muy difícil de detener. Cuesta mucho que sea detenida, a menos que el núcleo se vuelva estable, pero el poder destructivo que puede tener la fisión, si no es controlada, es bastante más grande. Por ejemplo, un ejemplo de lo que puede suceder si un reactor nuclear de fisión no se controla para nada, es, por ejemplo, no sé si han escuchado el desastre nuclear de Chernobyl, creo que fue a mediados de los 60, finales de los 70, bueno, entre el 60 y el 70. No sé si han escuchado el desastre de Chernobyl. Para que, no sé, yo lo cuento porque a mí una profesora de la universidad nos contó más o menos cómo es el tema de Chernobyl en el 86. Gracias, Ensi, en el 86, no me acordaba el año. Obviamente, el desastre de Chernobyl ha sido uno de los desastres más grandes que ha habido en cuanto a la temática nuclear, una vez pasado las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La gente quedó con deformaciones, obviamente, porque no es como deformaciones, suena feo decirlo así, con mutaciones genéticas, que hasta el día de hoy, hasta sus nietos, bisnietos, siguen siendo afectados por estas mutaciones que ocurrió hace cerca de ¿cuánto? Casi 30 años, ¿ya? De hecho,
Y el desastre gracias al desastre de Chernobyl, gracias al desastre de Chernobyl, Chernobyl no es un lugar habitable. De hecho, hasta es peligroso porque hasta el día de hoy aún siguen habiendo altas emisiones radiactivas cerca después de casi ¿cuánto? ¿28 años? De hecho, más. Creo que 2006. Sí, casi 30 años. Todavía sigue como muy resguardado el tema. Pero la gente que vivió en Chernobyl en esa época sigue viviendo ahí porque ya el daño ya está hecho, por decirlo de alguna forma. Y si se van a otra parte, sería incómodo volver a empezar. De hecho, nos contaba una profesora que el lugar donde fue el desastre, el reactor nuclear donde ocurrió el desastre, está resguardado por una capa de hormigón, una capa de cemento, una capa de acero, una capa de hormigón y con muchas capas para que la radiación que aún queda, porque acuérdense que la fisión se va dividiendo y acuérdense que la radiación es natural, sigue emitiéndose. Entonces, es un tema súper delicado el trabajar con fisión nuclear si no es un tema totalmente controlado, ¿ya? Por ejemplo, para el ENSI, sí, hay que esperar, o sea, se dice que hay que esperar. Sí, pero entre la fusión, es que ocurren muchos procesos, fisión y fusión, entonces es como un ciclo sin fin, por decirlo de alguna forma. Sí, fue muy, por decir, como dice la Isa, cuático. Es una expresión que no, como que se me viene a la cabeza ahora, es cuático, fue como súper cuático el tema de Chernobyl, ¿ya? Ahora, volviendo al último tema, y para terminar nuestra clase de hoy, vamos a hablar de la fusión. A diferencia de la fisión, la fusión es como juntar. Y la fusión se ocurre en átomos pequeños, principalmente entre el helio y el hidrógeno, que son los átomos más pequeños de nuestra tabla periódica. Ellos se van fusionando, 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 fusionando. De hecho, un ejemplo, y el ejemplo más importante, sobre un proceso de fusión nuclear es el Sol. El Sol llamea, por decirlo de alguna forma, porque ocurren continuos procesos de fusión nuclear entre el helio y el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, fisión, después voy a hacer una tabla de resumen después, ¿ya? La gran diferencia o las ventajas que tiene la fusión nuclear sobre la fisión, primero, el combustible es muy barato y es casi inagotable. Hidrógeno hay por todo el mundo, al igual que helio. El proceso produce poco desperdicio. Cuando hablo de poco desperdicio, no se pierde nada del proceso, pero sí genera altos índices de contaminación térmica. Mucha contaminación térmica. ¿A qué me refiero con contaminación térmica? Y con esto se me va a salir lo ambiental que hay en mi corazón. Por ejemplo, las principales plantas de fusión nuclear están a las orillas del mar. ¿Por qué? Porque sacan agua fría del mar, la internan alrededor de sus reactores para mantener una temperatura adecuada y una vez que el agua se calienta, vuelve a ser lanzada al mar sin ningún tipo de consideración en enfriar el agua y volverlo a su ecosistema para que el ecosistema de ese lugar no se vea alterado. Porque como deben saber, al alterar las temperaturas de un ecosistema, todo el ecosistema cambia. Y ahí se producen daños a nivel ambiental bastante importantes. No es como que el no desperdiciar nada no conlleva a altos índices de contaminación. ¿Ya? La gran diferencia entre la fusión y la fisión nuclear es la ejecución. Porque en la fusión nuclear, uno apaga la máquina en donde ocurre la fisión y se acabó el proceso. En cambio, la fisión, se separan, se separan, se separan, se separan, se separan hasta que encuentra estabilidad. No hay un botón que diga, por ejemplo, apaguemos la fisión y detengámosla. No, es netamente, la fusión es el único proceso que puede ocurrir eso. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Y con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Como anécdota, para que no lo olviden, y está bien relacionado con lo que acabamos de hablar ahora,
vamos a hablar ahora. Por ejemplo, esto no es para asustar a los chiquillos, es netamente para que vean las consecuencias que puede tener cada una de estas cosas. Para el maremoto, el tsunami que hubo en Japón el 2010, no sé si ustedes lo recuerdan, yo me acuerdo porque un profe nos hizo una charla de eso en la U. A las orillas del mar había una planta de fusión nuclear en Japón. Y esta planta, al estar tan a la orilla del mar, fue una de las primeras construcciones. No se destruyó todo, creo que fue solamente un reactor que se había afectado por el maremoto o el tsunami. Y tuvo una pequeña fisura, donde escapó un poco de radiación. No escapó mucha, no es como que vamos a morir todos. No, solo un poco, ¿ya? Pero igual es como el tema de las energías nucleares. Sí, es súper provechoso en cuanto a la generación de energía, energías limpias, que no tengan que ver con la utilización del petróleo. Pero sí tiene un costo, si no se tiene la seguridad del poder trabajar con ella, es bastante alto el costo que puede tener, ¿ya? No es para asustarlos ni decirles que vamos a morir, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a hacer una tabla de resumen en los poquitos minutos que nos quedan para terminar nuestra clase de hoy. Vamos a hacerlo aquí, para que quede claro el tema de la fisión y fusión nuclear. Tenemos la fisión y tenemos la fusión. La fisión es un proceso de división. Ocurre en átomos con número atómico superior a 200. Superior a 200. Genera una gran cantidad de energía. Y es un proceso que no se puede detener. La fusión es como, por decirlo así, fusionarse, juntarse, se juntan. Se juntan, ustedes saben lo que quiero decir. Es con átomos con un A pequeño. Y cuando digo A pequeño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son números atómicos pequeños, números másicos pequeños. También libera una gran cantidad de energía. Y este proceso se puede detener. Este es el único proceso de los dos que se puede detener. ¿Ya, chicos? Ese es como un pequeño súper resumen de lo último que vimos acá. ¿Ya, chiquillos? Ya, voy a ver si me puedo responder una pregunta que me salió por ahí, que me está, la People lo pide, en realidad es el Braulio y la Maquita, quieren que la lea. Dice... que son exagerados, chiquillos, ¿no? Es como que vamos a morir. Voy a leer la pregunta si alguien no la vio. Dice, profe, existiera una guerra mundial, pero esta vez con armas de fisión nuclear. Moriríamos todos, no se puede evitar el planeta Tierra. Primero, no quiero que abunden el pánico, pero la fisión nuclear es un proceso que todavía se está estudiando. Porque como no se puede detener, no es un proceso fácil de estudiar. Entonces, no es como que vamos a morir por la energía generada por la fisión. Todavía es un proceso que está en experimentación. ¿Ya? No entren en pánico. ¿Ya? Ya, no es como que... Es un proceso que se está estudiando. Ya, así que no entren en pánico. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase de hoy. Estamos en la hora. Trataré de esta semana de poder empezar a subir el material de química lectivo, que ya lo tengo hecho, pero de verdad, chiquillos, no he tenido nada de tiempo para subírselos, pero lo voy a subir. Recuerden, el grupo de Facebook es ciencias.nacional.cl. Ya voy a tratar de por lo menos hoy día subir la corrección del PowerPoint, de este PowerPoint, con la tabla de las diferencias entre la reacción química y la reacción nuclear más grande, ¿ya?
Y recuerden que nuestra clase de química es todos los martes de las 4:30 a las 6:15. Ya, chiquillos, espero que todos tengan una muy, muy, muy buena semana. Disfruten los días que están muy bonitos para salir, caminar, despejarse. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.